Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Puede enviar usted su participación a través del chat que está habilitado, hacerlo a través del correo electrónico o a través del Facebook. Un saludo a los cibernautas que nos sintonizan a través del www.laprensarafica.com y a los televidentes que están con nosotros a través de CCTV, canal 25 y 95 en cable a las 9 de la noche. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de Uniglobe. Esto es en Houston, Estados Unidos. Gracias a ustedes por acompañarnos. El Partido Arena presentó recientemente un estudio sobre el estado de la economía de nuestro país en el primer semestre del año y en el mismo afirmó que hubo un decrecimiento del 3% debido a que se mantienen algunas condiciones que generan incertidumbre política, empresarial, comercial y hasta de angustia social. Este miércoles queremos reflexionar sobre este tema. Nuestro invitado especial es Juan Carlos Rivas. Él es economista, también integrante del Comité de Estudios Económicos del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Juan Carlos, un gusto. Muchas gracias, un placer estar aquí para servirles. Bueno, Juan Carlos, vamos a entrar en materia en unos minutitos para lo que lo hemos invitado, pero hay una noticia en curso en este momento y es, bueno, algo que no podemos obviar en este país, que en otros lados quizás parecería algo insignificante, pero en nuestro Salvador es así. O sea, ayer murió Manjula, la elefanta que estaba en el Zoológico Nacional en este país, y bueno, eso ha generado toda una noticia. Primera plana en los periódicos, noticieros de televisión, hay mucho sentimiento en la expresión de aquellos que crecimos viendo a Manjula en el Zoológico Nacional. Eso es todo un fenómeno. Sí, la verdad que sí. La animalita nos divirtió mucho en la infancia. Muchos fuimos al zoológico a verlas desde temprano y tuvimos relación con ella. Creo que hace bien a la ciudadanía tener espacios de esparcimiento familiares donde la gente se pueda divertir. Claro, en laprensagráfica.com está habilitado un sitio especial para que la gente pueda ver las fotografías, los videos que se han subido, que los mismos cibernautas han subido en la página web de laprensagráfica.com justamente para demostrar el cariño que le tenían a la Manjula, ¿no? Se convirtió en un ícono en este país, ¿no? Sí, yo creo que la muerte de la Manjula va a representar el fin de una era. Esperemos que la siguiente sea mejor que la que tuvimos antes. Bueno, dicho esto, Juan Carlos, entremos entonces al tema que nos ocupa esta mañana. Ustedes dicen que la economía decreció en 3%. El dato, cuando uno lo ve así en frío, le parece un poco dramático. Antes de entrar en los detalles, quisiera saber cuál es el nivel de objetividad, porque viniendo de Arena cualquiera puede suponer que esto tiene muchos prejuicios. Entonces, hablemos un poco quizás como de la ficha técnica de esto, Juan Carlos. Ok, bueno, mire, el índice de volumen de la actividad económica es una encuesta que se realiza al sector empresarial por parte del Banco Central. Lo recoge la Dirección de Estadísticas y Censos. Básicamente se le pregunta al empresariado cuál es su nivel de ventas, cuál es su nivel de producción, cuál es su nivel de empleo, cuáles son sus inversiones. Y en base a eso, un estudio metodológico de campo y después de procesamiento, Banco Central produce un índice que le va a medir a usted la tendencia de la economía. Entonces el IBAE lo que mide es tendencia de la economía. Hay otros indicadores donde van a medir el nivel de la economía, que es el PIB trimestral. Pero el PIB trimestral tendremos que esperar un par de meses más para tener el resultado más reciente. Entonces nos quedamos con el IBAE. Y el IBAE lo que indica es que a junio de este año está cayendo 3%. A ver, ¿de dónde toman el dato concreto? De la página. ¿Cuáles son las fuentes con las que ustedes en el Partido Arena han alimentado este informe? Y insisto en la pregunta, porque sí, yo creo que es importante que a nuestros cibernautas y televidentes les quede meridianamente claro de dónde ustedes han tomado los datos, porque cualquiera puede suponer, bueno, el Partido Arena está en oposición y ahora puede manipular ciertos datos o quienes son más ideologizados pueden decir se están inventando datos. Bueno, mire, lo estamos haciendo con la fuente oficial del Banco Central. Si ustedes pueden graficar y mostrar esta gráfica, este es el IBAE. ¿La puedes sostener ahí, sí? Sí. Este es el IBAE, es la tendencia ciclo, el promedio de los últimos 12 meses. Y como se ve, a junio de este año ya está en menos 2.7. Estuvo antes muchísimo peor, pero hoy está en menos 2.7. Con este escenario no se puede decir de que la economía vaya a crecer un 1%. ¿Verdad? Vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa. Cuando regresemos quiero hablar por qué no crecerá el 1%. Los organismos financieros internacionales han advertido de la posibilidad de que el país sí crezca el 1%. Hay otros localmente más optimistas, el mismo gobierno, que cree que puede ser un porcentaje mucho
un poquito mejor que ese. Sí. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso Hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Juan Carlos Rivas, integrante del Comité de Estudios Económicos de Arena, nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Nos quedábamos con el punto. Juan Carlos, entonces la economía a partir de los indicadores o la información que ustedes tienen es, no sé, casi imposible que pueda llegar al 1% de crecimiento para el cierre de 2010. Para el 2010, definitivamente la meta del 1% que se planteó el gobierno en concordancia con los organismos internacionales es muy difícil que se alcance. Para darnos una idea de cómo está la economía, tenemos el nivel de empleo medido por las estadísticas del Seguro Social. En el sector privado, el empleo se ha perdido un menos 3.1% al mes de junio. Es decir, hay 17.844 empleos menos formales. Y a estos hay que multiplicarles los empleos informales que se generan por este empleo formal. Y, por ejemplo, estos datos, en los sectores más golpeados en el empleo, está el sector comercio con menos 5.000 empleos, y la industria con menos 5.000 empleos, construcción menos 4.000 empleos, el servicios financieros con menos 4.000 empleos aproximadamente, y solo tenemos una reactivación en los sectores de electricidad, agua, telecomunicaciones. Entonces, esto es lo que nos indica es que va a ser difícil recuperar empleo. No imposible, tal vez con más tiempo en el futuro se pueda alcanzar, pero no ahorita bajo estas condiciones. ¿Y ustedes pueden advertir qué porcentaje se podría alcanzar o simplemente va a ser un decrecimiento que vamos a tener, o sea, de cero negativo? Mire, el gobierno había planteado que la economía iba a crecer 1% y con una tasa de inflación de 1.5%, la recaudación tributaria debería estar creciendo 2.5%. Pero resulta de que la recaudación tributaria del país está cayendo un menos 3.7%. Y casi todos los indicadores de la recaudación interna, declaración de IVA, el pago a cuenta de las empresas de sociedades anónimas, la retención de los salarios ha caído a niveles negativos en alrededor del 10%. Entonces eso lo que nos indica es que todavía no hay un espacio para la recuperación. Si no se recupera la economía, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí tenemos la gráfica de cómo va a terminar la deuda pública al final del periodo del gobierno del presidente Funes. La tendencia es que lleguemos a menos del 50%. A lo mejor sí nos explica bien esa gráfica porque es difícil que los televidentes puedan observarla por el detalle de la... Ok. Vale, pero entonces lo que nos está diciendo esto es que de acuerdo a la firma del compromiso del gobierno por respetar ciertos cánones con el Fondo Monetario Internacional, la deuda
pública como porcentaje del PIB a finales del 2014 iba a caer a menos del 50%. Ese es el escenario. Pero para que eso se cumpla, la economía tiene que crecer 1% este año, 2.5% el siguiente, 3.5% el siguiente y 4% los últimos 3 años. Esto es un escenario que no es consistente con los datos que tenemos ahorita. El Fondo Monetario advirtió que si la economía crece por abajo del 2%, la deuda pública como porcentaje del PIB puede llegar al 72% del PIB. Y entonces, ¿por qué es tan complicado esto? Es como que si usted se endeudara con su tarjeta de crédito más allá de lo que usted puede pagar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir es que su ingreso lo va a destinar todo totalmente para pagar la tarjeta de crédito y se le va a quitar la capacidad de consumir. Si el gobierno pierde la capacidad de consumir, entonces no van a haber medicinas, no van a haber carreteras, no van a haber niños en las escuelas porque no va a haber cómo pagar. Sí. Entonces ese es el problema. Tenemos que crecer para poder recaudar. Perfecto, Juan Carlos. Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos quiero saber, por ejemplo, ¿cuánto de lo que está afectando nuestra economía tiene que ver con el entorno mundial? La recesión que ha ocurrido en otros países. Justamente hay ahí una interrogante de un cibernauta. Ya volvemos. Okay. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Voy a dar paso en este momento a la lectura de comentarios o preguntas de nuestros cibernautas que nos escriben a través del chat. Por ejemplo, Daniel Osvaldo Sifonte de Canadá dice: ¿tendrá algo que ver la recesión que arrodilló a los Estados Unidos, el mal estado de la economía de El Salvador? Y justamente con lo que decíamos sobre los factores externos, ¿cuánto es lo que está influyendo desde afuera? ¿Cuánto es lo que se ha hecho o no se ha hecho localmente para hacer frente a esa situación que desde hace ya bastante tiempo se está advirtiendo? Luego vamos a ver otras preguntas. Óscar Navarrete de Santa María Ostuma, La Paz. ¿Qué beneficios y consecuencias nos ha traído la dolarización de la economía de El Salvador? Abelardo Martínez de Colonia El Bosque. ¿Por qué razón las quejas del COENA a la economía del país? Si fue el gobierno arenero de Flores, dice que aprobó la dolarización. Y Pedro López Molina de Mercedes La Ceiba en La Paz. ¿Qué piensa Arena acerca de la promesa del FMLN sobre la fábrica de empleos? Hay otras inquietudes, las voy a leer un poco más adelante. Muy bien. Carlos. Muy bien, mire, lo que está pasando ahorita en la economía de Estados Unidos, para este segundo semestre se espera que la economía de Estados Unidos vuelva a caer y con esto aumente el desempleo. En Estados Unidos el desempleo hispano es superior al desempleo nacional. Y esto por la naturaleza del tipo de trabajo que tienen los compatriotas, ¿no? Exacto, porque digamos que están más protegidos los americanos que los hispanos. Y entonces el desempleo afecta más ha golpeado más el área de servicios, construcción, que es donde más están involucrados los compatriotas, ¿no? Y los estados donde están más concentrados los hispanos y los compatriotas nuestros es donde hay más desempleo. O sea, los estados del oeste, que son California, y los estados del este, que son Maryland, Washington, D.C. y toda esta área de Virginia, que es donde hay más afectados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que la remesa, aunque ya sigue cayendo en forma negativa, pero ya es una caída menor, es bien probable que vuelva a caer
un poco más a finales de año. Eso es debido al aumento en el desempleo en Estados Unidos, pronosticado no por nosotros, sino que por un montón de fuentes de comentaristas y de evaluadores de riesgo. Es decir, que la tendencia que traían las remesas a incrementar y que se ha registrado en los últimos meses, ustedes la ven que tienda a entrar otra vez en desaceleración para el cierre del año. Exacto. O sea, la economía americana va a volver a entrar a un ciclo de contracción en el tercer y cuarto trimestre. Probablemente no llegue a una desaceleración, sino que una reducción en su crecimiento, y entonces eso va a generar, primero, que es bien probable que las exportaciones nuestras hacia Estados Unidos, que se habían recuperado hasta junio de este año, que se habían recuperado muy bien, porque se recuperó del 2010 al 2009, hay un incremento del 14%, pero es bien probable que si la economía de Estados Unidos vuelve a dar un giro hacia una menor actividad, nuestras exportaciones también tiendan a caer un poco al final del año. Ahora, pero entonces el Partido de Arena está claro que los factores que más están incidiendo en la evolución negativa de la economía local tiene que ver con factores externos. No, los factores externos van a afectar el segundo semestre de este año, y lo que afectó internamente a la economía durante el primer semestre de este año son los factores de inseguridad. Primero, la inseguridad ciudadana que se vive en las calles, la inseguridad comercial, porque hay muchos empresarios que se quejan de extorsiones, de asaltos, el costo de la seguridad privada también se ha incrementado. Y tercero, hay una incertidumbre que afecta el riesgo empresarial y el riesgo financiero, que es la incertidumbre al cambio de las reglas del juego. Y entonces FUSADES hacía una evaluación hace 2 años, y nosotros nos permitimos sacar este gráfico de FUSADES, en el que señala que ante un aumento en el riesgo, lo que ocurre en la economía es una disminución en el crédito. Hemos experimentado una reducción en el crédito en estos últimos meses, y también un aumento en el deterioro de la cartera de los clientes de los bancos. Ese escenario financiero que se complica por la inseguridad que vive el país es lo que está afectando o limitando la reactivación económica. Oscar Navarrete preguntaba de Santa María Ostuma, ¿qué beneficios y consecuencias nos ha traído la dolarización de la economía de El Salvador en estas circunstancias? Hay quienes dicen de que estar dolarizado es peor en este momento, otros dicen que no, que la dolarización ha ayudado por el tema cambiario de la moneda. El primer beneficio que le puede mantener la dolarización es su pensión. Todos estamos ahorrando en el sistema de pensiones, y eso se mantiene en dólares y por lo tanto no pierde valor. Hay otros países como nuestros vecinos centroamericanos que tienen un sistema de ahorro en moneda local que cada vez que el gobierno devalúa su moneda pierde valor. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, ya volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, siguen llegando preguntas que más que técnicas son un poco también de valoraciones políticas, Juan Carlos, y sí me gustaría también escuchar la valoración política alrededor de esto, pues porque es difícil
apartar y hacer nada más una evaluación estrictamente técnica, digamos, de esto que están haciendo ustedes. Y Lorena Guadalupe Renderos de Montreal, Canadá, dice: los salvadoreños fuera de nuestras fronteras quisiéramos saber cómo se transforman los dólares que se envían en la economía de El Salvador. Coralia Canales de Oklahoma, en Estados Unidos: me llama mucho la atención que el galón de la gasolina en El Salvador está más cara que en Estados Unidos. ¿Qué es esto y qué puede hacer el gobierno? Evidentemente usted no es funcionario del gobierno, pero me interesaría conocer, pues puesto que el partido que en el gobierno, el FMLN, sí en el pasado cuando eran oposición hablaban de la posibilidad de modificar las fórmulas y tener una mejor fórmula y en esa medida tener precios mucho más accesibles para la gente en nuestro país. Son dos cosas puntuales ahí, Juan Carlos. Bueno, la primera es de que el uso de las remesas familiares, la gente destina mucha de esa ayuda a la compra de la canasta básica. Entonces, parte de esos dólares se van a la compra de verduras que son importadas de Guatemala o de México, frijoles que son traídos de Nicaragua, quesos que son traídos de Honduras. Y en ese sentido, lo que la remesa familiar genera es un poder de compra de las familias que se traduce en un déficit comercial, porque el país no produce todo lo que consume. Y entonces, así como entra el dinero, así sale fuera de la economía. Entonces, digamos que esa es como la parte no productiva de la remesa familiar, lo que se destina a consumo, y ese consumo no genera empleo local, sino que sale fuera del país. Y con respecto al tema de la gasolina es interesante porque hace un año el galón de combustible estaba a $1 más bajo y hoy está a $1 más alto. Obviamente tiene que ver mucho cuál es el precio internacional de los limpios, hablando de la gasolina especial, el diésel, a través de un sistema que se llama Platts, que es al precio al que está atado la fórmula de referencia local. Pero sí, Arena hizo una advertencia de que el año pasado se estaba incrementando ese diferencial entre el precio de referencia y el precio al público. Es decir, de que el precio de referencia le estaba dando más margen de maniobra a las empresas para ajustar hacia arriba el precio. Ahora bien, esto depende del precio internacional y la diferencia entre los precios nuestros y el precio de Estados Unidos es básicamente los impuestos. La gasolina tiene varios impuestos. El impuesto, el impuesto de guerra, que son 17 centavos, que se destinan al pago del gas licuado, que hoy que ya no va a haber gas subsidio al gas propano, pues debería desaparecer ese cobro. Está el tema de el cargo para el subsidio del transporte. Hay un precio, hay un costo por vigilancia que se le tasa a la gasolina, y está el fobial. Entonces claro, y más el IVA. ¿Son 5 o 6? Son 20 centavos. El total son como número de impuestos. Como 5 impuestos que están en la estructura del precio de la gasolina. Juan Carlos, pero realmente entonces nunca hubo una posible fórmula mágica que permitiera que los precios bajaran. Es decir, en la medida en que el país está sujeto a un combustible que obviamente no se produce localmente, no se genera localmente, está sujeto al mercado internacional, ¿es imposible que haya precios mucho más bajos en el país? Porque bueno, la oposición en aquel momento, el FMLN, hablaban mucho de ese tema, ¿no? Y decían de que sí se podía disminuir más los márgenes y en esa medida tener precios más accesibles para los consumidores. No, el precio actual del combustible es responsabilidad total del Ministerio de Economía y son ellos los que tienen que hacer los ajustes necesarios. Los prometieron hace un año, todavía no hay ningún ajuste a los precios de referencia. Y mientras eso no exista, lo que hay que ir viendo es ese diferencial entre el precio del combustible en Estados Unidos y el precio local. Pero no como una fórmula así que se pueda establecer, como una fórmula mágica que de manera automática disminuya. La fórmula de referencia que se dejó era una fórmula de referencia técnica. Hasta el momento, después de 15 meses de este gobierno, no han hecho ningún cambio a la fórmula. Perfecto. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Juan Carlos, en este informe que ustedes han presentado a la Nación sobre el estado de la economía y donde plantean de que la economía decrece 3% en el primer semestre de 2010, hay ahí una especie de exhortación que hacen al gobierno y ustedes dicen, exhortan al gobierno a seguir con el sistema económico social de mercado que empujó el Partido Arena, pero desde la izquierda obviamente se ha acusado en el pasado justamente a ese modelo del mal estado de la economía, especialmente de la situación en que se encuentran los consumidores. ¿Cómo puede el Partido Arena, digamos, recomendar esto al partido en el gobierno que está en este momento, al FMLN, a Mauricio Funes como presidente de la República, sobre la posibilidad de que puedan seguir con esas políticas que implementó Arena? Mire, básicamente el problema del país es un problema de incertidumbre. Los empresarios, al ver que no existe un rumbo definido en el país, temen invertir en el país. Y entonces, a mayor riesgo, hay menor inversión y menor crédito. Los bancos se están quejando de que no hay suficiente demanda de crédito y si no hay aumento en el crédito y aumento en la inversión, no hay empleos y no hay producción y la economía no sale adelante. Bueno, pero también es cierto que la banca se ha puesto mucho más exigente en el otorgamiento de los créditos, es decir, hay como más requisitos que llenar para poder acceder a un crédito. Y ha habido un poco de queja sobre eso, Juan Carlos. Sí, sí. Entonces, ¿hasta qué punto la banca también ha tenido una actitud de decir, bueno, vamos a liberar fondos, vamos a poner más fondos a disposición de la gente, pero no con los requerimientos que se están colocando? Hay que entender que el banco no presta el dinero de ellos, sino que prestan el dinero del público y por lo tanto tienen que administrar el riesgo que le incorporan a sus clientes. Pero en el punto medular está la seguridad. Si usted no logra romper ese círculo vicioso de la inseguridad que se vive en el país, no se puede reactivar la economía. Entonces, y en ese sentido, declaraciones como por ejemplo de un ministro o un viceministro contra una industria en específico, creo que en el caso de las farmacéuticas, que le da un mal mensaje al empresariado de que el gobierno no está apoyando a las empresas para salir adelante. Usted se refiere a las declaraciones que dio el viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, cuando hizo una comparación sobre los márgenes de ganancia o utilidades que dejan a las farmacéuticas el tema de medicamentos con el tema del narcotráfico. Sí, definitivamente esas declaraciones junto a otras del cambio de las reglas del juego pueden impedir o pueden aumentar el riesgo de las empresas a invertir en el país. Y acordémonos que tengo una gráfica que quisiera mostrar que a partir en esta gráfica se advierte que el empleo es a partir del mes de marzo, cuando gana el FMLN, es que cae el empleo en forma negativa. El crecimiento. Pero no coincide justamente ese tramo que usted señala con lo más delicado de la situación de la economía local y también en el mundo. Tiene las dos componentes, ¿verdad? O sea, sí hay una coincidencia también con el entorno mundial. El entorno mundial nos golpeó a finales del 2009, a finales del 2008 y a inicios del 2009, antes de las elecciones. Pero esto es falta de confianza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
Si la economía no genera empleos, no salimos adelante. Juan Carlos, ¿la falta de confianza es ficticia o hay hechos concretos y realidades que están ocurriendo y que el sector empresarial de este país está observando? Le pregunto, pues, porque bueno, ya pasó más de un año del actual gobierno y tampoco se han visto situaciones o cambios tan dramáticos. El tema es de que no vemos un cambio positivo, Uh-huh. ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando en 1989 entró el primer gobierno de Arena con el presidente Alfredo Cristiano, hubo un boom, una reactivación de la economía, porque veníamos de una situación deprimida con la administración Duarte. Pero fue en medio de la guerra. En medio de la guerra, y todavía no estábamos en paz. Pero fue el cambio de actitud del gobierno que generó una situación de esperanza, una situación de cambio para mejorar, y que no se ve en este primer año. Si quisiera hacer una valoración, es que no ha ocurrido ni uno ni lo otro. Entonces la economía sigue estando en un estado estático y no hay crecimiento. ¿Cuál es el principal temor que tienen los empresarios entonces para poder invertir y para tomar decisiones mucho más enérgicas en torno a la evolución de la economía en el país? Yo no podría responder por los empresarios, pero escuchando a la gente de la calle, la gente se siente nerviosa cuando le van a cobrar más impuestos, por ejemplo. Hay gente que está molesta porque un agricultor que tenía unas vaquitas y que hoy le van a hacer, que no llegaba al nivel exento de IVA, y hoy le van a cobrar el IVA cuando venda su vaquita allá en Chalatenango. La señora de la tienda cuando tenga que pagar el impuesto de los alcoholes o las licencias. Son cosas muy, muy comunes en el empresariado que generan incertidumbre, pero la otra incertidumbre más fuerte es la inseguridad ciudadana. Bueno, vamos a otra pequeña pausa. Ya regresamos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Bien, continúan llegando preguntas o comentarios, Juan Carlos, en torno al tema que estamos analizando esta mañana. Mauricio Corpeño de Altavista dice, usted, Juan Carlos, quiere poner en mal al gobierno de Funes. Es verdad que el FMLN arruinó la economía en los 80, pero Funes está trabajando. César Mijango de Las Cañas dice, Avanza, Fusades y ANEP se deberían de quedar callados, la inflación es exagerada. ¿Por qué no protestaron cuando hubo gobiernos de Arena? Irma Torres de San Felipe en San Bartolo, tenemos que hablar con la verdad. La canasta básica, la gasolina y servicios básicos están más caros que antes. Y esto, dice ella, es responsabilidad de Arena. Gabriel Hernández de San Miguel, ¿cómo interpreta Arena las políticas que emplea el presidente Funes y su gabinete económico respecto a las inversiones que ya existen? Y Gema Esmeralda Canales de Nueva San Salvador, ¿qué es lo que demanda Arena del gobierno del FMLN con respecto a la economía de El Salvador? Y Carla Martínez de San Salvador, ¿por qué razón los gobiernos de Arena desmontaron la política agraria? ¿Acaso no es mejor producir en el país lo que ya se exporta? Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Muy bien, en el tema de la canasta básica, por ejemplo, en el mes de junio y julio se incrementó $7 la canasta básica urbana y un tanto la rural. Y según un reporte, creo que también de la prensa gráfica, el salario mínimo más bajo, que es creo que el de la maquila, ya no alcanzaba a cubrir la canasta básica urbana.
¿De dónde vienen los incrementos? Los incrementos han sido por la falta de frijol y la falta de maíz. Ya el precio de la libra del frijol vale $1 este año. ¿Qué es lo que ocurrió hace un año? Fue que hubo un mal manejo de la entrega de la semilla mejorada de parte de un ministro del gobierno del presidente Funes, un ministro del FMLN, y el cual ya no está en el gobierno porque lo quitaron. Lo quitaron porque no pudo manejar el tema de la distribución de la semilla mejorada. ¿Quién está pagando las consecuencias? Todos nosotros, porque el frijol está más caro, el maíz va a escasear, y si escasea el maíz también va a subir la carne de pollo, la carne de res, porque su insumo fundamental para el engorde es el maíz. Ahora, Entonces, de lo que tenemos en este momento, Juan Carlos, ¿sigue habiendo responsabilidad del partido Arena? El presidente Funes con el FMLN tienen año 3, 4 meses, si no mal recuerdo, de estar gobernando, pero ustedes, el partido Arena estuvo 20 años. digamos, el ministro, yo puedo hablar, digamos, por los logros que tuvo el ministro Salaverría en el último quinquenio, y me parece que el agro se reactivó muy bien con las políticas de asistencia técnica, del reparto de la semilla mejorada, de la ayuda con el fertilizante, y en general la producción agropecuaria se incrementó fuertemente. Pero un año después, el cambio o la orientación de las políticas públicas, el mal manejo de la semilla mejorada, lo que ha afectado y ha puesto en riesgo es la seguridad alimentaria. Ahorita probablemente estemos comenzando a sentir esos efectos de ese mal manejo y de ese riesgo que se le implementó en la seguridad alimentaria. Hoy vamos a tener que importar frijol de Nicaragua en exceso. Nunca habíamos cubierto la producción, la necesidad, claro. pero aumentamos nuestra dependencia del frijol de Nicaragua y entonces va a venir más caro. Las amas de casa van a pagar $1 por la libra de frijol y no sé cuánto más van a pagar por la libra de maíz. Entonces eso sí va a encarecer. La otra parte, por ejemplo, de la canasta básica, es cierto que cuando en el último periodo el precio del combustible llegó a ser tan alto que afectó toda la cadena de producción y subió el valor de la canasta básica. Pero le pongo de ejemplo el mes de diciembre, sí. Con el ajuste de las tarifas de Landa. Yo me acuerdo que hubo un montón de gente que salió diciendo que antes pagaba $4 o $5 del recibo de Landa y hoy le llega por $35. Ese incremento en los servicios son $35 que la familia destinaba a alimentos que hoy destina al pago del agua. Entonces, ese sí es un golpe directo a la economía familiar. Ahora, es muy probable que en los próximos meses el Ministerio de Economía defina de una vez por todas la eliminación del subsidio al gas propano. Sí. Esto implicará que el cilindro, el cilindro después de costar $5.10 incremente a unos 11, 12 o $13. A nivel centroamericano está como a $14. Ese es el promedio en Centroamérica. Sí. Ahora, pero bueno, esta acción en sí mismo, aunque se va a focalizar con los sectores más pobres de este país, tendrá un efecto en el precio de las tortillas, me imagino, habrá otro tipo de repercusiones. Sí, nosotros hemos advertido de que va a haber un efecto en general sobre el costo de los alimentos, especialmente las tortillas y las pupusas, que son como la dieta básica salvadoreña, ¿verdad? También tiene otros efectos. Hay como 2.000 tortillerías en el país y como 4.000 pupuserías que se van a ver afectadas en su producción y por lo tanto van a trasladar el costo del pago. En general, el costo del combustible dentro de la cocción de estos alimentos probablemente sea mínimo el incremento, pero la señora que vende las pupusas o las tortillas, si antes pagaba $5 por el tambo y hoy va a ir a pagar 15, ¿cuánto cree usted que ella le va a trasladar al precio de sus productos? Eso no lo vamos a saber hasta que el gobierno quite el control de precios que tiene sobre el tambo de gas. Juan Carlos, para cerrar, pero el tema del subsidio es inevitable, es decir, en este momento si estuviera el Partido Arena gobernando, tendría que haber tomado una medida alrededor de esto también.
Sí, es bien probable, estaba dentro de la estructura del programa del candidato de Arena y dentro de la legislativa también, revisar el tema de los subsidios, sí estaba. Lo que sucede, y la diferencia es de que hoy, como está la economía, probablemente no sea el momento más adecuado de quitar el subsidio, porque le va a afectar directamente a la gente y va a profundizar la crisis. Bueno, pero el gobierno tampoco tiene tantos ingresos a través de la recaudación de impuestos como para seguir manteniendo el subsidio, ¿no? Sí, pero el gobierno está dedicando parte de sus recursos a otro tipo de actividades que Arena no haría, ¿verdad? Entonces también está limitando mucho ese tipo de apoyos a la economía familiar que Arena mantuvo durante los últimos 20 años. Perfecto, una nueva pausa comercial, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, voy a seguir en este momento con la lectura de otros comentarios o preguntas de nuestro cibernauta. Juan Carlos Gómez dice: en San Vicente soy profesor de plan básico y mi salario no me alcanza para mantener a mi familia. Hace 15 años ganaba menos y me alcanzaba más con la familia. Ana Munguía de la Cima 2 dice: señor Rivas, Tony Saca hizo excelentes políticas sociales y a cambio de eso ustedes, dice, le dieron una patada. Funes continúa con esas medidas, dice. María Luisa de Ponce de San Vicente: el exministro Salaverría dijo: nos equivocamos, el problema está en que Arena le dio prioridad al TLC antes que al agro del país. Sean honestos, dice. Elmer Torres de la Cima San Bartolo: eso es mentira de lo de los impuestos para la gente pobre. La gran empresa no quiere pagar, dice, más de 3.000 millones de dólares en impuestos al fisco. Bueno, hay varias opiniones ahí, Juan Carlos. Bueno, mire, tal vez de la recaudación. Nosotros tenemos una gráfica en la que demuestra que la recaudación ha venido cayendo y no se mira ninguna relación directa con la actividad comercial, por ejemplo. Aquí, no sé si se va a alcanzar a ver, pero en amarillo está la actividad económica y las recaudaciones de los impuestos vienen cayendo, tanto en IVA como en pago a cuenta, y el de la retención de salarios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Miren, todos los impuestos se trasladan hacia el final al consumidor. Es el consumidor quien los paga. Si la economía no vende, entonces no hay más impuestos que se trasladan al consumidor. Si la economía se está recuperando y la recaudación está cayendo, significa que el Ministerio de Hacienda está perdiendo totalmente la capacidad de recaudación y entonces tendría que fortalecer su equipo de fiscalización para ir a recoger esos impuestos. La evasión es un delito y por lo tanto tiene que ser castigado y perseguido. Si el ministro de Hacienda no está haciendo su tarea, es responsabilidad de él hacer que todos tributemos. ¿Y usted no ve que se esté enfrentando el tema de la evasión con firmeza? Nosotros lo que estamos diciendo es que antes de subir los impuestos hay que ampliar la base tributaria. Y en ese sentido el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de ampliar la base tributaria. No con nuevos impuestos o con más impuestos sobre los que ya existen, sino que aumentando el número de contribuyentes. Pero eso no está ocurriendo.
O sea, ustedes pretenderían ver, por ejemplo, que el sector informal comienza a pagar impuestos. Bueno, esa es una responsabilidad exclusivamente del ministro de Hacienda de cómo llega a esos contribuyentes. Lo primero que hay que detectar es que si esas personas están percibiendo efectivamente el cobro del impuesto, es decir, si se lo están cobrando y le están dando una factura que no es legal, es responsabilidad de Hacienda asegurarse de que la factura que está dando el comerciante o el profesional o el del sector servicios sea legal, ¿verdad? Todos tenemos facturas de IVA y todos tenemos créditos fiscales y están en la legalidad, pero si hay gente que da documentos ilegales, eso es un delito y debe ser perseguido. Bueno, habían más consideraciones. Por ejemplo, hablaban de las políticas sociales que se hicieron durante la administración del presidente Saca. Y que, bueno, dicen que el presidente Funes las está continuando, de acuerdo a Ana Munguía, que nos escribe de la Cima 2. Bueno, mire, la verdad es que hay proyectos que han sido exitosos en la política social, como por ejemplo Educo. Educo ha sido un programa que es educación con la participación de los padres para la educación rural, donde los padres de familia manejaban la chequera de la escuela y ellos eran los que contrataban al profesor. Si el profesor cumplía con su horario de trabajo o los 30 días, entonces le pagaban. Si no, lo despedían. Entonces, en ese sentido, se le había dado poder a la comunidad local para que administrara la alimentación, el sueldo de los profesores de Educo. En general, ellos, los padres de familia, tenían como la potestad de fiscalizar el trabajo que hacían sus profesores localmente con sus hijos. Ese programa ha sido replicado en toda América Latina, ha sido premio UNESCO, ha sido premio del BID, ha sido premio del Banco Mundial y lamentablemente este gobierno está empeñado en destruirlo. Sí, de hecho se tomó como referente, como ejemplo en América Latina, ¿no? Sí, en algunos sí, países. Hay premios mundiales en las páginas web del BID, en las páginas del web del Banco Mundial. El programa Educo ha sido ejemplo hasta para países de África. Perfecto. Una nueva pausa comercial. Regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Juan Carlos Rivas, asesor del equipo económico del Partido Arena, está con nosotros haciendo un análisis en torno a un informe que han presentado recientemente sobre el estado de la economía de nuestro país durante el primer semestre de 2010. Juan Carlos, bueno, hemos hecho una especie de diagnóstico y hemos hecho comentarios sobre las preguntas de los cibernautas. Pero a ver, veamos, ustedes no se han quedado solo con la retórica de los señalamientos y la denuncia, han hecho una propuesta concreta. Sí. ¿Qué es lo que están sugiriendo ustedes entonces para que se pueda salir adelante? ¿Es posible hacerlo? Una pregunta, si es posible hacerlo en medio de la crisis económica que se está dando a nivel mundial y en medio de lo que usted mismo advertía hace un momento de que Estados Unidos pueda entrar otra vez en un proceso de recesión a finales del año. Sí, todos los organismos que hacen evaluación de riesgo sugieren que las economías deben de incentivar su economía interna para poder salir adelante en este post-crisis mundial que vivimos. Y en ese sentido, el primer indicador clave que se puede estimular para generar crecimiento es la construcción. Como vimos, la construcción ha perdido 5.000 empleos.
Y lo que hay que hacer es un plan general para incentivar el sector. Y ahí hay un programa de vivienda, fase 2, hay una política recién lanzada, pero lo que hay que hacer es agarrar todos los recursos del Fondo Social de la Vivienda, de Fonavipo, del BMI, para generar construcción de vivienda que podría darnos un valor agregado de una recuperación de empleo rápidamente. ¿Por qué debe ser construcción? ¿Cuál es el impacto que tiene construcción en la economía? La construcción primero, ocupa empleo no calificado y que es donde hay más desempleo ahorita. También puede ocupar mucha mano de obra joven. Hay mucho desempleo a nivel de joven que no calificado, que podría ser susceptible de incrementarse con la construcción. Además de que esto dinamiza rubros como el hierro, el cemento, los ladrillos, los bloques, los techos, que son todas las industrias relacionadas del sector construcción. Es decir, es el sector que tiene más impacto en todo es el de rápido impacto. O sea, usted quiere impactar la economía, tiene que generar infraestructura, y ese da un impacto de corto plazo, pero para sostener ese impacto en el crecimiento de mediano plazo, tienen que haber otros incentivos. Por ejemplo, estamos hablando de que si ya no van a dar el drawback al sector exportador porque prácticamente le quitaron del presupuesto, debe de haber un diseño de una política de incentivo a la producción nacional a través del Ministerio de Economía que genere los recursos y destine recursos del BMI al sector productivo. Estamos hablando de que ayuden a las empresas a exportar, que ayuden a las empresas con su certificación de calidad, que ayuden en el proceso productivo, que les den líneas de crédito, que aumenten la producción local, búsqueda de nuevos mercados. Ese tipo de políticas son los que se necesitan para reactivar la economía. Dicen mejorar la capacidad de ejecución de la inversión pública, especialmente en infraestructura, para que mediante la participación del sector privado se genere de manera urgente nuevos empleos, que es justamente por lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero hay que movilizar recursos también para la construcción, entonces. ¿Y el plan Casa para Todos? ¿Cómo lo observan ustedes que se inserta dentro de este esquema? Por ejemplo, y le voy a contestar con el préstamo con los fondos, 150 millones de dólares que se dio al gobierno para la emergencia de Ida. Ahí había un componente de viviendas para las casas que se derrumbaron en San Vicente por el tema de la tormenta, pero todavía no han arrancado esas viviendas. Entonces, después de, ¿cuántos meses fueron lo de tormenta Ida? Vamos para 10 meses. Sí, y todavía no se ve una reactivación en el tema de viviendas, que ya tenía dinero asegurado, que la Asamblea ya se los había aprobado al Ministerio de Hacienda para dárselos al Viceministerio y que generara esas viviendas, y todavía no están. Las casas que se entregaron fueron resultados de cooperación de Luxemburgo y de otros donantes. Pero la ejecución va demasiado lenta. La ejecución va demasiado Fondos lenta. hay, pero no se están ejecutando como debe, con la celeridad que demanda. Con la celeridad ahorita. Y en el tema de la emergencia se les dio autorización para que no ocuparan la LACAP. Entonces no hay una justificación para el retraso de esa inversión, porque bajo la declaratoria de emergencia tenían que haber ejecutado todos esos fondos. Bueno, hacemos nuestra última pausa comercial, ya volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Juan Carlos, recuerdo que cuando ya se tenía confirmado que la crisis a nivel mundial iba a tener un efecto directo sobre la economía de nuestro país, el presidente Funes también anunció un plan anticrisis. Yo quisiera saber cuál es la impresión que tienen ustedes de la ejecución de este plan, cómo se ha implementado, qué es lo que, cómo ha impactado, digamos, cómo ha hecho para hacer frente a esta situación de crisis externa también a nivel mundial, localmente. Sí, fíjese que en la Asamblea hay una unidad que hace una evaluación del seguimiento del presupuesto. Y lo que en los informes que esta unidad ha presentado a la Comisión de Hacienda, por ponerle un ejemplo, la ejecución es bien baja. De los fondos IDA y de los fondos del plan anticrisis también ha sido bien bajo. Hay pedazos del plan anticrisis, por ejemplo, lo de la banca de desarrollo, que era un anuncio del plan anticrisis. Esa banca de desarrollo todavía no existe a esta fecha, ¿verdad? Después de cuántos meses de haberse sido anunciado, todavía en la parte del financiamiento para el sector privado todavía eso no existe. ¿Y este tema de ejecución o falta de ejecución tiene que ver con procesos burocráticos? ¿Es incapacidad o qué es lo que hay alrededor de esto? Bueno, mire, uno entiende que el gobierno tiene en el Ejecutivo hay su propia dinámica, pero si el presidente da la orden y los ministros no cumplen, ese es otro problema. Perfecto, vamos a ver otros comentarios que nos están llegando a través del chat. Por ejemplo, bueno, había una pregunta puntual de Pedro López Molina de Mercedes La Ceiba, donde hablaba qué piensa Arena acerca de la promesa del FMLN sobre la fábrica de empleos. Creo que no sé si logramos responder a esa inquietud, pero me interesaría conocer su opinión. Daniel Cáceres de Ciudad del Sauce en La Unión, ¿qué propuestas tiene Arena para que el gobierno del FMLN mejore sus políticas económicas? Justamente hemos hablado hace un momento de las iniciativas de ustedes, ¿no? Pero el tema de la fábrica de empleo, para cerrar. Sí, mire, fábrica de empleo, prometieron 100,000 empleos en los próximos 18 meses. Estamos en el mes 15, creo. Faltan 3 para que se cumpla el plazo fatal, y como ya habíamos señalado, el empleo formal ha caído 14,000 empleos. Es decir, que se necesitarían generar en los próximos 3 meses para que se cumpla unos 120,000 empleos, cosa que no se va a lograr, o sea, no hay fábrica de empleos. La otra es, ¿quién sufre más la falta de empleo? Dice que la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2009 dice de que hay 186,000 desempleados en el país. De estos, si me hacen el acercamiento, de estos, los jóvenes, total de jóvenes desempleados son 98,000. Si se mantienen las condiciones para este año, vamos a terminar con 113,000 jóvenes desempleados en el país. Y quienes son más afectados son los jóvenes entre 20 a 24 años de edad, que son los que están saliendo de la parte educativa formal y que se integran ¿De bachillerato o de universidad? De bachillerato o de universidad, y no encuentran empleo. ¿Por qué no encuentran empleo? Porque lo que le piden es una experiencia previa para contratarlos, y si no hay experiencia previa, como aquí no existe no existe la flexibilidad laboral para tener un trabajo de medio tiempo mientras uno está estudiando, o trabaja completo o estudia completo, ¿verdad? Entonces no tienen chance de entrar al mercado laboral. Bueno, Juan Carlos, quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. Muy gentil de su parte. Muchas gracias. Encantado, un placer.
Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invito a ustedes a que se queden con nosotros porque se tendrá un enlace de las actividades en vivo sobre la muerte de Manjula. Habrá enlaces hasta el Zoológico Nacional a propósito de que algunos cibernautas que residen en Estados Unidos nos estaban pidiendo de algo especial de cobertura. Y a través de la prensagráfica.com ustedes pueden seguir informándose sobre las actividades entonces en honor a Manjula. Nos despedimos de esta forma. Buenos días. Hace Suiza 40 años asegurando su